Hola gente, ¿cómo están? Yo me llamo Eli y es un placer de tenerlos aquí y de hablar con ustedes y de hacer este nuevo video. Vamos a tratar de hacer eso más a menudo, por lo menos una vez al mes, de volver a vernos para hablar de la actualidad. Y de aquí para adelante, por lo menos en esta pequeña sección, vamos a hacerlo en, del punto de vista de la perspectiva, del punto de vista de que yo te voy a dar la perspectiva para que vos entendieras mejor y después la conclusión me la dirás tú. Hoy, como aquí se habla mucho de deporte, pues no aprenden muchas cosas si les digo que el Madrid está en peligro. Y que como el Madrid está en peligro, pues hay tapa por todo lado sobre toda la cizaña que puede pasar. Una de ellas es la que rigurosamente nos trajo el presidente del Madrid. Normalmente con los acostumbrados y todo eso de los títulos de potestad, yo debería llamarle Don Florentino Pérez, porque hace mérito para ser mi abuelo y hasta mi bisabuelo. Pero para el objetivo de ese video, le vamos a llamar Florentino Pérez o el presidente del Real Madrid, para que después no digan que le faltamos el respeto. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por el principio. Después de todo, la furia que se desató en el Real Madrid, hay por ahí una conferencia de prensa del señor Florentino Pérez. Y digo, y vamos a volver paso a paso en cosas. Pero primero que todo, hay puntos importantes que debemos mencionar para tener el contexto. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, tiene 79 años. O sea, para que tenga 79 años, ha de haber nacido desde un cierto tiempo. Por eso yo decía en la introducción que podía ser mi bisabuelo. Y digo que nació el 8 de marzo de 1947. Otro punto de contexto que yo quiero aportarles, para la gente que no sepa, eh, Florentino Pérez es español. Y van a ver por qué digo que es español y por qué hago énfasis en eso. Florentino Pérez es español, lo que quiere decir que España tiene una democracia basada en el poder del rey. Lo que quiere decir que Florentino Pérez, al menos que el que me sigue sea de África, por el resto del mundo no ha conocido mucha más monarquía, mucho más dirigentes supremos que yo y mi generación. Yo en el Congo he conocido voy a tres, yo he conocido a tres presidentes del Congo. Y el Congo no es un estado de rey. O sea, no es un reinado. El Congo es normalmente una democracia. Pero, bueno, no estamos para hablar del Congo. Estamos para hablar de Florentino Pérez de las cosas. Entonces, España es un reinado. Lo que quiere decir que en el reinado, la figura máxima del reinado es el rey. Y en España, en el lapso de tiempo de los 79 años de vida de Florentino Pérez, solo han pasado tres reyes. El actual, el que fue antes de él, y el que yo creo que también está influenciando su modelo actual de él dirigir el Real Madrid, que es el rey que creo que en España hablan mucho y mencionan mucho para hacer daño, pero yo no te lo menciono para hacer daño. Yo te lo menciono para que tengas un contexto. Y como ves ahí, el contexto dice, la España de Franco fue oficialmente un reino sin monarca reinante. Porque oficialmente él no era rey, pero terminó siendo, como dice ahí, un reino sin rey. En 1947 definió a España como un estado de forma de reino. Franco actuó como jefe vitalicio, conservando la potestad de designar a quien ocuparía el trono en el futuro. O sea, él se apoderó de todo un país, como lo haría cualquier dirigente de esas repúblicas que muchos ponen en duda, y empezó a hacer las cosas. Lo que coincide que cuando mires las fechas de su régimen, coinciden que un largo tramo significante de la vida de Florentino Pérez la pasa acompañando del rey Franco o de Francisco Franco, del dictador como quieran decir. Entonces, y sabiendo eso,
agrego eso al hecho de que ahora, con todos los estudios que hay por ahí en el mundo, dicen que los años más significativos de la vida de alguien son la infancia. Y en la infancia, el presidente del Real Madrid, su infancia lo pasó sobre Franco. Yo no quiero decir, porque ya la veo venir, la fácil de que, oh no, él está hablando de cosas que no sabe. No, no, yo no voy por ese camino. Yo solo te pongo el contexto de que para hablar bien de Florentino Pérez hay que ver la imagen completa. Y Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, pasó su infancia, yo no digo que sea bueno o malo, pero pasó su infancia en la España del dictador Franco. Punto. El resto haces la conclusión vos. Ahora vamos a ir a los puntos que realmente nos importan de la conferencia de prensa. Bueno, ya estamos. Así que vamos con todo. El primero que todo, que para mí creo que es importante, pero es yo y en mi lectura, si quieres decir editorial, creo que hay que mencionar lo que él dice sobre su salud propia. ¿Y por qué te voy a poner eso? Porque para los que me siguen también saben que yo no he egresado de periodista, pero yo me recibí de la Universidad de Periodista. Y entonces me pareció normal de volver a meter este punto aquí para significar los básicos del periodismo. Porque cuando estudias comunicación, pues, o periodismo, aprendes que hay unos básicos que tienes que hacer y respetar y unos otros que no puedes hacer. Entonces, vamos a empezar con el básico fundamental que aprendemos todos. Dicen, ¿dónde está Florentino? Si yo normalmente no hablo. ¿Dónde está Florentino? Dicen que no existo, que estoy enfermo. Unos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Pero bueno, aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí, que todos los días sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa, que también les puedo recordar que yo soy presidente de una empresa que es líder mundial en infraestructuras, que tiene 170.000 empleados y que factura 50.000 millones al año. Y que mi salud es perfecta, porque no podría estar en los... Y eso es lo más importante. Él sale a la conferencia de prensa para mencionar eso y después mencionar lo de las elecciones. Y yo lo vuelvo a decir, yo me recibí de comunicador y me recibí de periodista. Nunca ejercí de ninguno de los dos, pero me parece importante mencionar ese punto. ¿Por qué? Porque en el periodismo y en la comunicación te dicen, lo más importante cuando tienes una información, hay que volver a chequearla y averiguarla. El artículo al que él se refiere ya no existe al momento que yo estoy grabando, pero es un artículo de uno de los periodistas de una de las firmas más grandes en términos de prensa en España, que es el ABC. Y decía el artículo, Florentino Pérez, dos puntos, estoy cansado. Entonces, no sé cómo hicieron para tener sus fuentes sobre el ABC y yo no lo dudo porque así se trabaja. Pero, primero de las cosas, decir que él hoy está cansado cuando tiene 79 años no es una mala cosa. Porque él más tarde en la convocatoria, en la rueda de prensa, menciona que él es presidente del Madrid hace 26 años. Entonces, que él esté cansado hoy, dice, estoy muy cansado, decía el artículo, que él esté muy cansado hoy, a los 79 años, casi 80, no es alarmante, porque normalmente Dios quiera que él viva mucho, mucho más tiempo y haga mucho más cosas, tanto en su vida personal como para el Madrid. Pero hay una cosa que es real. No tenemos la misma fuerza cuando tenemos 10 años que cuando tenemos 30. Y no tenemos el mismo aguante cuando tenemos 20 que cuando tenemos 40. Así que él esté muy cansado a los 79 años, a mí me parece normal. Ahora, la cosa
es que él no puede aparecer públicamente dirigiendo al Real Madrid Club de Fútbol y a su empresa propia que gana millones, como él lo menciona, por todo el mundo, diciendo que es muy cansado. Porque ahí enciendes las alarmas. Y ahí es donde yo digo que hay un problema con el periodismo. Porque si no tienes prueba material, o sea, que lo has grabado él, o que él te ha mandado un mensaje, o que él te ha filtrado la información, o que tengas algo terrible de sus informaciones médicas para decir esa cosa, no puedes publicar eso. Y mucho menos cuando a ti, tu periódico, lo leen millones de españoles y de gente, sobre todo en las redes. Porque terminas pareciendo como si atacaras a una de las personas que da más de comer a todo un país y a todo el mundo. Porque la gente ve solo el Real Madrid como club de fútbol en la mayoría, pero el Real Madrid también es una empresa detrás que genera trabajos, que genera oportunidades en casi todos los sectores. O sea, tienen médicos, tienen un equipo periodísticas. O sea, nada más la parte Real Madrid da mucho de comer a la gente que trabaja dentro del Real Madrid. Y cuando le agregas que una de las empresas que tiene Florentino Pérez, que es de construcción, creo, es una de las empresas más importantes del país, de España, y en el mundo, porque también su empresa contrata por el mundo y tiene contratos por el mundo. Es el hecho de que tú, como periodista, esparces la información de que el jefe principal está muy cansado, pones en incertidumbre su trabajo. Así que yo entiendo la molestia de Florentino Pérez. Esta parte yo la entiendo totalmente. Ahora vamos al punto importante de la conferencia de prensa para mí, porque aquí es el mensaje que él quería mantener, el primer mensaje de todo que él quiere mantener. Pero para analizar esa parte también voy a tener que llamar, entredicho, a otros compañeros que son mucho más capacitados que yo. Así que primero escuchamos a Florentino y después analizamos todos juntos. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí que no voy a dimitir, sino que les la Junta para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual. Ahí está. Él vino con la idea clara de repetir eso, de que yo llamo a elecciones, mi junta directiva y yo. Dicho sea de paso, Florentino Pérez está usando una táctica que está muy peligrosa, pero no muy peligrosa porque yo lo digo. Es muy peligrosa por todo lo que los compañeros van a decir después de ello. Pero los voy a dejar a ustedes primero escuchar a los compañeros, y digo compañeros porque ellos son periodistas que sí ejercen, y ellos te van a dar una idea más clara de la que yo tengo, y después vamos a seguir dándolo, porque hay un contexto detrás de eso. Florentino Pérez no solo viene a llamar a elecciones para tapar a que se pelearon en el vestuario. No viene a llamar a elecciones porque se perdió un clásico. No, es mucho más de eso. Hay una estrategia detrás. Porque quien dice que Florentino Pérez convoca elecciones, quiere decir que hay que atrasar la preparación de la temporada que viene, entre otras cosas. Bueno, como les diré, yo voy a convocar compañeros para que el contexto sea más claro. O sea, no te pretendo dar mi versión sola de los hechos. Y eso es lo que hace bien de poder escuchar eso. Si quieren, o sea, no ni siquiera si quieren. Si quieren, se pueden meter a la descripción más tarde. Voy a dejar los dos enlaces ahí y pueden escuchar los programas enteros. Lo bueno es que ya con el tiempo haya pasado, habrán menos publicidad de YouTube y todas estas cosas. Pero
vamos escuchando los que primero saben más, porque ellos están en el día a día, son periodistas de deporte, ejercen y saben más o menos cómo funciona todo. Porque vamos a hablar de las elecciones en Madrid, pero tenemos que saber cuáles son los criterios para saber cómo funcionan las elecciones y saber si hay alguien ahí que puede cumplir con las expectativas de ser presidente del Madrid, que no sea Florentino Pérez. Para presentarse, y segundo, ¿qué requisitos tiene que tener el que se quisiera presentar, si es que se presenta alguno, Antón? Los requisitos básicos: ser mayor de edad, español, hallarse al corriente del cumplimiento de los deberes sociales y luego lo más importante, para ser presidente, 20 años de antigüedad ininterrumpida como socio, para ser vicepresidente 15 y para ser directivo 10, pero para ser presidente del Real Madrid, 20 años de socio de manera ininterrumpida. Y luego presentar un preaval bancario de una entidad registrada en el Banco de España. 20 años de socio de manera interrumpida. O sea, primero vamos a hacer la diferencia de término entre hinchas del Real Madrid y socio del Real Madrid. El hincha del Real Madrid puede ser cualquiera. Puede ser tú que miras el video, puede ser tu primo que nació hace 10 años. Eso son hinchas del Real Madrid a donde sea que les toque. O sea, porque a ti te gusta el equipo, te gusta cómo juega o te gusta un jugador tipo Mbappé, Vinicius, y te dices para sacarte de los equipos de fútbol tuyos de tu país si no estás en España, o para apropiarte un segundo si eres de España, dices, o sea, si estás en España y que el Madrid es tu segundo equipo, es como la mayoría de los que vivimos en otros países donde tienes el club de tu ciudad y tienes un club más grande de tu país que te gusta. El ejemplo mío, por ejemplo, yo por suerte soy hincha del Vita Club en Kinshasa. Y el Vita Club es uno de los gigantes de mi país. Así que yo, por ejemplo, en mi país no necesito tener un segundo club. No. Pero puede ser que en ese caso, en España, haya alguien en Alicante y su primer club es el Alicante, porque es el club de su ciudad. Y ahora, para tener adrenalina, porque de eso va muchas veces, porque los partidos de Alicante te darán mucho más, por así decirlo, de manera tranquila, te dará mucho más interés porque es de tu ciudad, pero es muy poco probable que el Alicante llegue a jugar una final de Copa Europa, la que sea. Entonces, si naciste en España y que quieres vivir de eso y que tienes opción entre el Barça y el Madrid y que a ti te prefieres más el Madrid por lo que sea, pues puedes decir que eres hincha del Madrid. Ahora, los socios es el nivel superior. Los socios son hinchas como tú y yo, pero ellos son declarados porque pagan una cuota. Pagan el hecho de ser participantes de la vida diaria del Real Madrid. O sea, el socio es un hincha que paga para ser parte de todo lo que se dirige en el Madrid a menor costo. Claro, pero paga su cuota para ayudar a su club, como lo hacen en Argentina con algunos clubes como Banfield, como River, como Boca. Paga para que pueda ser parte de toda la vida del club. Eso es el socio. El socio es un nivel más. Paga para ser partícipe de todo eso. Así que eso es el socio. Y aquí te dicen 20 años de socio. O sea, si tienes 30 años hoy para ser presidente del Real Madrid, nada más por eso, primero tienes que ser español. Quiere decir que si eres colombiano ya fallaste. Si eres dominicano ya fallaste. Si eres puertorriqueño, a no ser que tengas un familiar que pueda justificar que eres español, fallaste. Ahora, la otra es que tienes que tener 20 años de socios. 20 años de socios del Real Madrid. Quiero decir que si tienes 30 años, tenías que ser socios desde tus 10 años, desde tus 9 años. Pero ¿por qué 20 años? ¿Quién cambió la historia de los 20 años? Vamos a ver. Aproximadamente unos 190 millones de euros, más o menos. Con eso te puedes presentar. Con su patrimonio personal.
Y el de la Junta Y Directiva. el de la Junta Directiva. Eso. Correcto. Eso es una cosa que lo marca la ley, que el aval tiene que ser así, de la O sea, gente de la 20 Junta años, Directiva. 20 años de antigüedad de forma ininterrumpida siendo socio y unos 190 millones que avales para poder presentarte. Oh, eso también es otra cosa. Tienes que avalar parte del presupuesto del Real Madrid, que hoy por hoy, al ser uno de los clubes que más renega, por no decir el primero de todos los que renegan, son alrededor de lo que tienes que avalar 200 millones de euros. Es mucha plata. 200 millones de euros es mucha plata. Así que vimos, tienes los años de socios, el dinero para avalar, pero esto siempre fue así, que te necesitas 20 años para ser presidente del Madrid. Garrido. Yo un apunte previo que hemos hecho también en Carrusel, las medidas proteccionistas para poderse presentar al Madrid fueron cambiadas también por Florentino, que esto es importante, que no es que baja del guindo el estatuto del Madrid y va cambiando por historia divina. Entonces, en el Madrid ya ha explicado Meana las condiciones y hay que poner el 15% del aval en un banco como decía 190 Romero, tal y millones, cual. Él ha hablado también de casi de que el Madrid es un club exclusivo, no. Por hacer un socio, un voto, una socio, un voto, en este país están Osasuna. El que cambió, por eso yo digo que yo le llamaba a los compañeros, porque ellos saben mejor y tienen años haciendo eso. El que cambió, para entenderlo todo, el que cambió las leyes y los criterios, o sea, después fue votado por una asamblea, porque cuando eres socio, los socios tienen que votar y todo, pero el que presentó las modificaciones, el que cambió la ley, por así decirlo, es Florentino Pérez. O sea, el que hizo que la ley pasara a 20 años de socios es Florentino Pérez. El que dijo que había que avalar el 15% del presupuesto del Real Madrid, que dicho sea de paso, esto del presupuesto es una buena idea, porque no quieres que el club esté en manos de cualquiera. Es Florentino Pérez. El que impuso la ley de que sí o sí tenía que ser español es Florentino Pérez. Y esto es algo importante porque la ley española no permite la dunacionalidad para muchos. En muchos casos, España, si no eres nativo y quieres nacionalizarte, tienes que tomar la nacionalidad española, que es un proceso larguísimo, extensivo, pero tienes que renunciar a la otra nacionalidad que tienes. En muchos casos. Hay casos con excepciones, como el estilo de Puerto Rico, donde tienes que hacer unas cuantas cosas, pero puedes tener la nacionalidad de la isla de Puerto Rico, porque hay posibilidad de tener la nacionalidad de la isla de Puerto Rico, aunque Puerto Rico pertenece, obvio, a Estados Unidos como territorio independiente. O sea, los que nacen en Puerto Rico lo saben mejor que yo, pueden tener 3 pasaportes. Pueden tener el pasaporte, por así decirlo, de Puerto Rico, por más que no sea un estado soberano, pero pueden tenerlo. Pueden tener el pasaporte y lo tienen porque nacen en Estados Unidos, porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos, el pasaporte de Estados Unidos. Y si cumples unas que otras cosas, puedes también tener el pasaporte de España. Es una de esas pocas excepciones. Pero para regresar a los puntos, el que cambia todo, que cambia las leyes y los propuse como cambio, es Florentino Pérez. Entonces, eso es una parte. Ahora, hay que ver, no todos los clubes socios tienen la misma dirección, las mismas ideas. Así que vamos a ver si hay otros clubes que tienen una manera distinta de hacer las cosas. Por ejemplo, el Barça también es un club de socio. El Athletic Bilbao también es un club de socio, para decirlo así en España. No, por hacer un socio, un voto, una socio, un voto, en este país están Osasuna, el Atleti y el Barça. Solo por establecer una comparación, en el Madrid es el 15%, un presupuesto mayor, en Osasuna es de un 8%, en el Athletic un 6% y en el Barça sin aval. Pero yo porque, desde luego, el Madrid, no sé si estará bien o estará mal, es lo más duro y lo más complicado para que... O sea, el Madrid no es el único que por socio pida que avala una cierta cantidad de dinero. El Madrid es el que más, con 15%, y como dijo el compañero,
8% para los Osasuna, 6 o 5 para el Athletic y el Barcelona nada. Porque el Barcelona solo vale con el hecho de que puedan avalarte gente que dicen que pueden votar por ti. El Madrid, en el modelo de los 4 clubes que él menciona que hacen un voto un socio, o sea, que cuenta la voz del socio, es muy difícil. Muy difícil. Es el que tiene las exigencias más al tope. ¿Por qué? Porque los cambió Florentino Pérez después de haber regresado de la primera vez que se fue. Ahora, vamos a seguir viendo otros compañeros de otra radio para entender por qué se cambió tanto. Que es el 15% del presupuesto del Madrid, claro. Y tiene que ser patrimonio personal del presidente. No es divisible entre los miembros de la Junta, ni yo puedo ir, o sea, yo puedo tener un amigo muy rico y yo no puedo llevar el patrimonio del amigo muy rico. Tiene que ser mi patrimonio. Vamos, para que la gente lo entienda, para ser el presidente del Madrid tienes que ser muy rico. ¿Cuántos puede haber en Madrid que tengan las condiciones? El presidente, ¿socios del Madrid 20 años? Sí. 5 personas. ¿5 personas? Sí, Vicente Boluda, Entre Canales, Enrique Riquelme. No creo que haya mucho más. Pero el presidente. ¿Rafa Nadal? El presidente 20 años de forma ininterrumpida, el vicepresidente 15 años y los miembros de la Junta Directiva 10 años. Quiero decir que no solo es el presidente, sino que hay que cumplir una serie de requisitos: ser español, ser socio, estar al corriente, no tener ningún impedimento legal. Hombre, si tienes un patrimonio de 200 y pico millones... Ya solo falta que no hayas pagado la cuota. Sí. Pero el Madrid es de los socios. No, digo que son las condiciones que se piden en este caso, ¿no? Es acojonante si te presentas ahí con un aval de 200 millones, no sé cuántos años, no sé qué, y dices, ya, pero debe usted el mes de marzo. Para atrás. Pues a lo mejor ahora... Bueno, pero que está bien lo que está contando Melchor, porque las condiciones para presentarse a la presidencia de Madrid son leoninas. Sí, o sea, lo dice en chiste, pero es muy importante entender esa diferencia. O sea, no puedes... son 20 años de socio ininterrumpida. Creo que de los nombres que menciona a Rafael Nadal. Creo que Rafael Nadal llegaría a los 20 años, si no es el año que viene, dentro de 2 años. Y después tienes que averiguar lo del dinero, por ejemplo. Para dar un ejemplo. Así que hasta el propio Rafa Nadal, que es hincha declarado del Real Madrid y socio, porque se hizo socio, no cumple para ser presidente del Madrid. Eso es la cosa. Hasta el propio Rafael Nadal no cumple para ser socio del Madrid. Es muy complicado. Y hay que ser muy ricos y tener, como ya lo pueden ir intuyendo, un montón de requisitos como la de las repúblicas, esas que muchas ponen en dudas de su credibilidad y de su lado repúblico y de su lado democrático. Entonces, ya vimos unas partes de la parte más importante de la conferencia de Florentino Pérez. Vimos que él también cambió algunas partes de lo que se necesita como requisito. Ahora, estamos viendo ahora el esfuerzo que vamos a hacer es comparar el mismo modelo socio como se vive en distintos clubes. Porque el Madrid no es el único que tiene socios. Para saber más o menos la visión y de por qué las cosas se hacen de la manera que se hacen. El Barça acaba de haber elecciones y simplemente con que seas socio, creo que es un año de antigüedad, y presentes unos avales de papeletas de gente que te avala, que es socio, te puedes presentar. Luego, para coger la presidencia, es cuando tienes que hablar con el resto de tus miembros de la Junta. Pero con el resto de la directiva. Claro, pero es que lo normal es que repartas ese dinero. Pero de momento, con un para equipo presentarte, ejecutivo. simplemente con que consigas 3.000 papeletas y presentes la candidatura, te puedes presentar a las elecciones. Ese es el modelo en el Barça. Pero en el Barça también el modelo cambió. Es que solo cambió Laporta, porque no tenía la pasta y la primera se la tuvo que poner. Y esto también lo cambió Florentino porque sí tenía la pasta, claro, cada uno no se presentara a ninguno. Bueno, y para evitar también... Ahí está. O sea, ni el Madrid es una propiedad privada, ni el Barça es un ejemplo totalmente santo. Aquí, estos presidentes, esa gente que conocen, que están en esos clubes desde años, también buscan su propio interés. Florentino, en su propio interés, cambió las leyes del Madrid, cambió los requisitos del Madrid, pero también Laporta lo hizo lo mismo.
Porque Laporta, cuando quiso regresar al Barcelona, que el Barcelona estaba pasando por la crisis que estaba pasando económicamente fuerte, pero también deportivamente, no tenía el presupuesto como para avalar todo. Entonces, gana las elecciones por ser él y después lo cambia. También los presidentes estos que Sí, los árabes. Esto se vendió como una operación anti-ciudad-estado. En ese momento estaban apareciendo. Sí. Luego, No, pero Melchor, estaba en 10 años. Claro. 10 años es suficiente, digamos. La idea que estaba en 10 años puede ser así para que no aparezca un chorlito que nunca ha estado ahí, de repente dice con dinero me hago con un club, pero 10 años era bastante. Lo de los 20 lo pone Alfredo. Lo metió a 20 por Boluda, porque Boluda no lo cubría. En el Barça me dicen que para ser directivo son 5 años y presidente 10, ¿eh? 10 años. Entonces, es eso. Es eso. O sea, cada uno vela por su casa. Florentino Pérez, que va a ir por otra elección, porque él llama a otra elección, y esa vez esperar que alguien aparezca, y yo no hago futuro, todavía no sé, pero lo más probable es que no haya nadie más, porque Florentino Pérez es un hombre que cuenta. Pero bueno, eso es otra cosa. En su momento, cuando quiere regresar al poder, después de haberse ido, se da cuenta que puede ganar. De hecho, vuelve, gana. Pero se da cuenta también que en las próximas elecciones puede tener rivales que le pueden, por así decirlo, que le pueden ganar la mano. ¿Y qué hace? Hace una táctica infalible. Esa táctica lo hacen. Yo soy de África, así que a mí no es que me dignifica, pero a mí no me enaltece tampoco, pero hay que decir las cosas como son. Es una táctica que hacen los dictadores de África. De que cuando ve que hay un rival serio enfrente, o que puede nacer un rival serio enfrente, ¿qué hago? Busco en la ley a donde puedo cortar, a donde puedo tocar, para que al final la ley me beneficie. Si se encuentra que hay un rival real, pasa como las cosas como pasó en el Congo. En el Congo, yo por allá en el 2011-2010, teníamos la ley de que había segundo turno de elecciones, sí o sí. Porque era el ejercicio de la democracia. Pero ¿qué hizo el que estaba en el poder ahí en aquel tiempo? Se dio cuenta que si siguiese la segunda vuelta, podía perder. ¿Y qué dirá? Ahora las elecciones se hacen a una ronda y gana el que tiene el más porcentaje. ¿Por qué? Porque sabía que como el poder atrae a la gente, los rivales van a terminar robándose votos y él, con que haga un 30%, un 40%, estaría electo. Es lo mismo que hace Florentino Pérez aquí. Buscó en una de esas reelecciones cambiar las leyes para que ningún rival que podía estar en esa barra de los 10 años pueda venir a asustar. ¿Y qué dice? 20 años. 20 años. Así. Mientras ustedes van requiriendo los 20 años, yo estoy dirigiendo el Madrid aquí. Sí, representando a los socios, como dice él, pero estoy dirigiendo yo. ¿Ves? Nadie es santo, nadie es malo. Pero el contexto es este. El contexto es que el presidente del Real Madrid usó una táctica digna de una república africana. Esa de tocar la ley para que te beneficie a ti. Y a partir de ahí es donde empieza a entrar unos conceptos que hay que revisar para entender mejor. Porque Florentino Pérez usó esa táctica africana de muchos dirigentes de tocar la ley puesta en lugar. O sea, cuando digo Florentino Pérez, por más que haya votado, es él que lleva las reformas, para que se entienda. Y lleva las reformas para que voten una parte de los representantes de los socios que por la mayoría son designados por gente cercana al poder. O sea, a él, a Florentino Pérez. Y como pasa en las repúblicas esas de dudoso procedimiento,
pues terminaron cambiando la ley a su favor. Por eso, él se siente con el respaldo necesario para salir ahí después de haber ganado varias elecciones donde nadie pudo cumplir con los requisitos y decir lo que dio en la conferencia de prensa. Y de ahí empieza a usar otras tácticas que yo primero voy a ir definiendo para que todo el mundo sepa en qué estamos caminando. La primera de las tácticas es el clubismo. O sea, el clubismo, que es como lo muestra la definición ahí de Google, una lealtad extrema, una devoción y un sentido de identidad hacia un club específico. En ese caso, el Real Madrid. O sea, define que para él, el aficionado del Real Madrid debería estar leal al Real Madrid. Debería estar poniendo en su comportamiento las emociones y los valores de su equipo sobre encima de cualquier otro interés. El bienestar general del deporte, los árbitros, las instituciones de la liga, no les importa. En el clubismo no les importa. La idea es que tú seas un incondicional de tu club, que seas estos hinchas que lloren por si no le da un penal, por si una mano está mal, que cuando ven un gol que parece que el VAR pudo leer diferente, salen llorando, pero no porque piensa que no le beneficia, sino que porque siente robado, por así decirlo, cuando al club no lo están perjudicando. O sea, son interpretaciones. Un árbitro es una persona como otro. Puede tener un buen o un mal día y se puede equivocar. Pero no, en el clubismo eso no existe. En el clubismo es que si no te beneficia a ti es porque te quieren perjudicar a ti y que es en contra de ti. Y pues, si el clubismo es un criterio más o menos futbolístico, en la vida general, social, la más cercana al clubismo sería el populismo. El populismo, que es la tendencia de que los políticos quieren vender al pueblo verdadero como bueno y sus reivindicaciones como legales contra la élite. Y que la élite siempre en el populismo está corrupta. O sea, para hablar en clave futbolero, en el clubismo, el pueblo son los hinchas, son los aficionados, son los socios en el caso de Real Madrid. Y la élite corrupta es cualquiera que está en contra en el fútbol. Y es lo que se manifiesta él en su ataque contra el periodismo. Porque para Florentino López, pues el periodismo a hablar mal del Madrid está corrupto. O la liga, porque tiene una pelea constante con la liga. O cualquier otra institución que no le da la razón al Real Madrid. Así que eso es el contexto. Para que puedas entender todo. Eso es el contexto. Él no hace nada sin saber nada. Él hace todo para que en la defensa al Madrid tú puedas, si eres hincha del Madrid, sentir que él te está valorizando a ti. No necesita que puedas razonar si ese año fue malo, si las tomas de decisiones de echar a Xabi Alonso era bueno o no. No le importa. Si pelearse en el vestuario es algo que debería pasar y ser resaltado. No le importa. Él quiere que tú, como hincha del Madrid, como socio del Madrid, puedas ver que el club está en un peligro, que existe dentro del club o fuera del club una élite que se quiera apropiar al Real Madrid, cuando no es el caso. En los hechos, en la manera de ser, lo acabamos de ver. Ni por el dinero se puede hacer, porque el Madrid es un club de socios, ni por ancianidad puede llegar alguien que no sea Florentino Pérez a presentarse, ni por tener el dinero ni la nacionalidad. Entonces es muy difícil que el club pueda cambiar de mano, que Florentino Pérez pueda lograrlo. Pero, como te dije,
Es el populismo es la teoría del pueblo contra la élite. Y bueno, como toda buena táctica de populismo y toda buena táctica populista, no vale si no hay un rival. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de esos regímenes de populismo? Siempre se inventan un rival. Puede ser un rival real, puede ser un rival ficticio. Y aquí en el fútbol, en el clubismo, el rival más o menos está designado. O es la prensa, o es el árbitro, o es... Atención, que yo no creía que hubiera posibilidad de oposición real en unas elecciones. Y como dice Dani Garrido, el hecho de que Florentino se haya mostrado receloso de la actuación de ese posible candidato a espaldas, hablando con las eléctricas, con veteranos del Real Madrid, con las peñas y demás, que se haya mostrado preocupado, me sorprende porque yo realmente no conozco a ese señor y creo que no tiene opciones ahora mismo, y menos con 12 días por delante para preparar una candidatura. Pero si Florentino ha aparecido de esa manera, quizá es que él ha visto que eso se está preparando de verdad y que si no ahora, y que le preocupaba en un realmente, futuro, ¿no? puede tener repercusión. Ahí está. Aquí en este tramo, y ahí este tramo es buenísimo porque aprendes dos cosas. Primero, el periodo electoral, que por cierto yo estoy grabando el 15 de mayo, dura entre 10 a... No, dura entre 7 a 10 días hábiles, no hábiles, 7 a 10 días calendario. O sea, da igual si cae un domingo, cuenta. No es como cuando son 10 hábiles donde sacas los domingos y los fines de semana. No, aquí da igual. El sábado da igual el domingo. Cuentan. O sea, Florentino Pérez, al haberlo declarado abierto, que empieza a contar desde ayer, porque la junta directiva declaró abierta en mayo 14 el proceso electoral, se necesitan 10 días por si hay un rival que quiere presentarse. O sea, el 24 de mayo vamos a saber si hay elección o no en el Madrid. Pero, además de eso, el otro tramo que es buenísimo es que nadie, como lo dice él, como lo menciona él, nadie sabía de que había un posible rival. Nadie se enteraba de que existía este señor al que Florentino Pérez se refirió tantas veces en la conferencia de prensa. Porque después dicen que trabaja a mano cubierta. Pues si yo también, porque en Madrid en eso se parece a una república africana, pues si yo también era de la oposición, lastimosamente, en repúblicas africanas eso pasa mucho, si eres de la oposición, tienes que maniobrar muy tranquilo. Pero como lo dice el mismo periodista aquí, nadie sabía de eso. Ni en las internas, ni en los exteriores, para mostrarte a qué punto no era un peligro cierto, para mostrarte a qué punto no era realmente peligroso. Ahora le voy a preguntar a Aito y vamos a escuchar ese Obsesionado con también. esto. Y un último apunte. ¿Por qué convoca elecciones Florentino Pérez? Que llama mucho la atención. Porque tiene otro rival. Tiene un ego desmesurado, Florentino Pérez. Y necesita públicamente salir diciendo dentro de unos días, mirad, nadie se ha presentado. Tengo que seguir siendo presidente del Real Madrid. O se han presentado y les he ganado. Y les he ganado. Tengo que seguir siendo presidente del Madrid. Me sigue queriendo el madridismo. Eso se llama ego. Porque convocar ahora elecciones compromete el futuro deportivo del Real Madrid. ¿Quién va a tomar las decisiones deportivas ahora si hay una convocatoria de elecciones? No ha pensado en el interés del Madrid. Ha pensado en su interés personal. En un ego desmesurado que se lo está comiendo. Se lo está comiendo. A mí, sinceramente, y ya termino, sí que me parece que Florentino Pérez tiene rival. Eso es una de las cosas que hay que notificar. Florentino Pérez, cuando te digo que lanza esa llamada de elecciones, mete el club en rache. Porque para los que son debutantes en el fútbol, en Europa, en ese periodo, de mayo hasta agosto, final de agosto, es donde
empiezas a arreglar las cosas de tu temporada que viene. Porque digo empiezas a arreglar, porque ahí es donde haces te tomas un momento, haces una foto de la temporada. ¿Qué nos falta? ¿A dónde hemos pecado? ¿A dónde no hemos podido liderar las cosas para mejorar en el mercado de pases que se abre en junio? Pero si llamas a elecciones ahora, quiere decir que el equipo directivo que está en el lugar no puede tomar decisiones por lo menos hasta que hayas ganado las elecciones. Porque como ahora es un poder transitorio, por así decirlo, por más que vaya a ganar Florentino Pérez, no podés ni llamar a una gente, ni concretar algo, porque si hay elecciones después y que tú ya tenías cosas pactadas, el club tiene que saber cómo respaldarlo. Y no va a dar los tiempos, porque como lo declararon abierto el 14 de mayo, hasta el 24 de mayo para saber si hay elecciones. Y si hay elecciones tienes que agregar un periodo más de 7 días. O sea, te llevaría hasta el 1 de junio. Pero el 1 de junio el mercado de pases estará a punto de abrirse. Y para eso necesitas un entrenador, necesitas una directiva abierta para poder hablar con los agentes y endulzarles el oído. Necesitas saber también quién vas a vender para complacer. En este caso, del Madrid en particular, necesitas un entrenador, porque ya sabemos todos que Arbeloa no dio la talla. Así que es muy complicado llamar a elecciones ahora, porque perjudica todo. Y otra cosa, lo menciona él. Él necesita salir a decir si hay elección que he ganado. Y si no hay elección, Florentino Pérez necesita salir, como se lo mencioné al principio del video, en ese ejemplo de poder y todo, a decidir qué pasa del futuro, como lo hacía Franco, el de su infancia. ¿Ves? Es todo un contexto detrás. Él necesita principalmente ser respaldado por la gente, no, pero él necesita saber que sigue siendo el dueño y el mandamás en el club. Y eso, con 10 días, ahora 9, porque somos el 15, nadie puede hacer una candidatura y hacer todos esos trámites en 9 días. No te da. Y más si como el rival que él dice tiene un viaje de trabajo que no sabes cuándo regresa. Así que lo más probable es que ese rival a que él se refiera no llega a hacer las elecciones. Y de nuevo va a ser el único candidato que va a ganar y por lo cual su ego va a volver a ser grande. Y para hacerlo más transparente, más real, nada más hay que comparar el populismo y el clubismo antes de seguir con lo que quiero decir. Pues gracias a la IA y a la universidad de Google puedes hacer la comparación. Pones clubismo en el fútbol y populismo. Y ahí la IA de Google te da más o menos un resumen. Y te dice que es una estructura psicológica y social basada en la identidad, la emoción y la polarización. Esa es la palabra más importante. Ambos llaman a los sentimientos viscerales, simplifican la realidad es complicada y buscan movilización de masas, pero movilización masivas. O sea, en la polarización es poder tocar a la gente a donde están. Y al hincha del Real Madrid que lleva 2 años sin ganar nada, no le puedes tocar mucho si cuando ustedes hablar y dices, bueno, ya será, el año que viene podemos. Pero si sales y dices lo que dice Florentino, con su relato, ya todos se quieren meter en el barco. Te dicen que los arbitrajes son tendenciosos, que siempre le encuentran algo contra del Madrid, que la prensa siempre sale a hablar de cosas de más, que porque se relata lo de Tchouaméni y Valverde si en todos los vestuarios pasa. Son cosas así. Es el pensamiento de ellos contra nosotros.
lo que para mí, si se confirma que regresa Mourinho, va a ir a peor, porque Mourinho, acuérdense, y yo le estoy poniendo el contexto nomás, puso en jaque a Iker Casillas. ¿Por qué? Porque cuando Mourinho empezó a querer atacar el Barcelona, la selección de España, donde la mayoría en aquel tiempo era Xavi, Busquets, Iniesta, Puyol, eran del Barça, pues era Madrid contra el Barça. Y eso casi resulta a que por nada la Eurocopa del 2012 no la gana España. Si no fuese por Iker Casillas y por Xavi que hicieron las paces y la tranquilidad, España casi llega con un equipo fracturado a la Eurocopa. Y el hecho de que Iker Casillas tomó de su mano eso de la paz, terminó haciendo que Mourinho le tratara como si él era el topo, que él era contra él, cuando Iker Casillas dio toda su vida para el Real Madrid. Es el arquero que te llevó a los 19 años a ganar una Copa Europa. Te hizo feliz como nunca. Es el arquero que hizo los 3 títulos seguidos de España. Hizo feliz a todo un país como nunca. Y porque el entrenador salió a decir que él estaba en contra de él y en contra del club por su manera de hacer, a Iker Casillas hay un montón de gente que no lo quiere en España. Sencillamente por eso. Y eso es un extracto. Eso es lo mismo que estuvo haciendo Florentino Pérez. Pero ¿por qué Florentino Pérez hace eso? O sea, ¿por qué sale a hablar y por qué pone todo el mundo en la misma bolsa? Pues sencillo. Que si hay una corriente que va contra él, se está hablando de Negreira, como no puede ser otra cosa, no se va a hablar del gran fracaso de los parkings, no se va a hablar del gran fracaso de los conciertos, no se va a hablar del gran fracaso de 2 años sin jugar a cero. Es decir, ahora la prensa, mañana solo se va a hablar de que se ha metido con la prensa. Es decir, estáis haciendo lo que él quiere. Él ha salido, este es el ABC de la política. El ABC, te lo digo, de la política de izquierdas y de derechas. Cuando yo tengo un problema muy gordo, lo intento desviar inventando otro problema. ¿Para qué? Para que el problema mío gordo se deje de hablar, que realmente es el que importa, que es el que a mí me afecta, para hablar de otro problema que es vano. Ahí está. Él está desviando los focos. Él está mandando a todos, miren por la derecha, que lo que ya pasa aquí en la izquierda no les importa. Yo vengo y me pongo en la cara justificando mi discurso, que nos quieren hacer daño a nosotros desde adentro, desde afuera, cuando la realidad es otra. O sea, los parkings que menciona el compañero aquí, es que para los que no saben, el Real Madrid acaba de casi mejorar su estadio y terminó las obras y todo. Pero hay un problema de que en la comunidad donde está el estadio, a la gente le molesta los días de partido porque es muy difícil el estacionamiento, es muy complicado llegar al estadio, y también hay gente de gran edad que no quiere tanto ruido. Saben que al vivir al lado de un estadio van a tener ruido, pero en un concierto y en un partido de fútbol hacen aún más ruido de lo normal. A eso se refiere el compañero. Y pues, como Florentino ya no podía tener más de que se hablara del Madrid por todos los desmayos, ¿qué hace? Vengo y salgo en un intento de populismo a meter toda mi masa social de mi lado en contra, recuerden cómo era la definición, en contra de la élite. Es decir, ¿quién se va a presentar con los que hay que presentar los avales en 12 días? No se va a presentar nadie. Nadie. Yo creo que nadie. Nadie. Es decir, y si se hubiese presentado alguien, pues yo hubiese escuchado aquí en Los Largueros, que los escucho todos los días, y todos los programas de deportes de la cadena SER, y nunca he escuchado que hay una corriente fuerte que le puede hacer frente a Florentino. Por lo tanto, esa corriente tampoco existe. Esta corriente también es inventada. Yo creo que es un genio. Es un genio de la comunicación.
Mañana se va a hablar de lo que él quiere, no de lo que realmente de los problemas que tiene el Madrid. Ahí está. Otra táctica del populismo. Otra táctica de esas repúblicas de sospechosa andanzas. El rival no existe, o si existe, es un 3% a lo máximo de peligroso, pero lo expones para que la gente tuya se den cuenta que hay alguien que más o menos puede meter en peligro lo tuyo y después desvías el foco. Porque de tanto que se habla del Real Madrid, si el rival existiese, toda la gente futbolera supiera más o menos quién es el rival. Y casi nunca se ha mencionado ese rival. Por lo cual no existe, por lo cual tampoco al estar de viaje el rival de las elecciones fuera de España, tampoco le va a dar tiempo para llegar a tiempo y hacerlo todo. Entonces va a volver a pasar lo mismo. No va a haber nadie. Se va a presentar a las elecciones Florentino Pérez probablemente solo y va a ganar caminando. Otro gran acto de populismo. Y acuérdense lo que vimos en lo del populismo, en la definición del populismo. El pueblo sagrado, bueno, contra la élite. Entonces, después de haberse generado un primer rival ficticio que nadie sabía, pero que igual había que llamar la atención, ahora vas por el rival grande, el que todo el mundo sabe que más o menos puede ser un rival real. En algunas de las repúblicas de dudosas andanzas, como en el Real Madrid, el rival siempre es el que tiene un discurso que es medio distinto a lo que quiere el líder. Y para Florentino Pérez, el rival es... El club más prestigioso, más valorado y que tiene además más seguidores del mundo. ¿Pero por qué lo hacen? Pero si es un activo de todos, es un bien del fútbol. Ya. Bueno, pues tú que te metes todos los días con el Madrid, pero no lo crees, pues mire, aquí no voy a discutir con usted, porque no es usted solo, o sea, que hay más. Bueno, que sí, da igual, yo me voy a dar de baja del ABC, que mi padre me hizo hace 40 o 50 años socio, y yo me costaba, digo, pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja, porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, 2 artículos hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno. Nunca hago periodismo, nada más. Bueno, pero puede ser bueno y malo. Bueno, pero usted considera... No, yo lo considero... Bueno, oiga, que a mí me parece que una persona que se mete permanente... No, yo no ataco su trabajo, pero una persona... No, déjeme, yo lo quiero... Por fines de ese video tuve que recortar porque la pelea entre los dos tarda como 3 minutos, 4 minutos. O sea, entre los dos, o sea, entre Florentino Pérez y el periodista del ABC. El periodista del ABC que hace bien mencionando varias veces cuando él dice que se va a dar de baja, él menciona, el periodista del ABC, que Florentino Pérez está en su derecho. Y eso me parece fantástico. Los periodistas también estamos para recordar eso. Obvio, nosotros queremos ser leídos, queremos ser vistos, queremos ser escuchados. Pero también la gente tiene la libertad de querer elegir lo que quieren hacer. Ahora, lo que sí está mal en ese estrato es que si miras las imágenes, es apabullante lo malo que está acostumbrado Florentino Pérez. Y sí, es un señor de gran edad, que está yendo por los 80 ya, pero, o sea, primero le dice, ya. Como cuando tu abuelo quiere decirte, cállate, pendejo. O sea, él viene a decir que se da de baja, invectiva al periodista, el periodista trata de justificar para darle una respuesta a lo que él dice. Él primero trata de hablar con él, después cuando se da cuenta que el periodista no va en la misma sintonía que él, ¿qué hace? Trata de minimizarlo, trata de recriminarlo, trata de hacerle pasar como si era nadie.
Porque eso es también parte del populismo. Y eso es también parte del clubismo. Mostrar al rival real que yo aquí soy el que mando. Y agrega a la pizca de todo la historia de su padre. De que para honrar a su padre, él se tiene que dar de baja. Su padre, o sea, ya no es vivo su padre. Ya no está en vida. Así que él es bastante grande para tomar las decisiones que él quiere. Para decidir en alma y conciencia. Pero él, como quiere que su manada, que su grupo de seguidores, que sus socios y sus hinchas vean que el problema es el periodismo, usa la historia de su padre para justificar su decisión de él. Para que la gente pueda entender que esto que está pasando no es mi decisión a mí, sino de ellos, porque ellos no andan con nosotros. Entonces yo me voy a dar de baja, pero les sugiero también a ustedes de hacer lo mismo, porque son los rivales, son los enemigos, son la persona mala de la historia para Florentino Pérez. Eso es lo que la gente no te cuenta. Eso es lo que no pasa. Y sí, yo lo diré al principio, si el tema es sobre su salud y yo leí el artículo, no decía muchas cosas, pero si él se siente indignado, puede llamar y preguntar, oye, ¿cómo tuvieron la información? ¿Quién se los dijo? Y si no quieren decirle la fuente, puede decir, yo estoy bien, solo que rectifiquen porque esta información puede perjudicar a mi trabajo como presidente del Real Madrid, pero también puede perjudicar a mi empresa personal. Pero él ni uno ni el otro. Él directamente va al hueso a decir, yo me bajo. Y sugiero a ustedes, los de la manada, de hacer la misma. Muy mal. Y pequeño parafito aquí. Es un ser de otro tiempo. Por decir, cuando crecía, el mundo era distinto a lo de hoy. Pero eso no le quita el derecho, y más siendo figura pública, el deber de aprender a tratar a la gente. No puedes menospreciar a un periodista que viene a trabajar, que probablemente hubiera estado en otra cosa si no había esta rueda de prensa, y tampoco puedes hablar así de una periodista. Porque hoy por hoy no existe que el fútbol sea puro exclusivamente de los hombres. Y más estando en España, porque en España, al lado del fútbol masculino, el que gana todo, el que domina todo, es el fútbol femenino. Hay que ver las finales recientes de la selección española. Hay que ver cuál club en el fútbol femenino llega a finales de Champions seguidas. Obvio, no es del Madrid, pero el Barcelona femenino lleva 6 años terminando el año en final de Champions. O sea, estás en un país donde realmente te demuestran todos los días que el fútbol no es solo historia de hombres.